Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en la conferencia vespertina número 94 y el día de hoy estamos iniciando el primer día de lo que se ha denominado y se ha difundido como la nueva normalidad. ¿Verdad? Que como pueden ustedes ver en los calendarios, ahora esta nueva normalidad depende precisamente del semáforo de riesgo COVID, que es un semáforo que a través de un análisis de indicadores pretende precisamente evaluar un riesgo y transmitirlo a la población, pero ahora no en un contexto genérico o a nivel nacional, sino más bien por entidad federativa. De hecho, cada uno de los colores del semáforo para cada entidad federativa se obtiene del análisis de los 4 indicadores para cada una de las entidades federativas, y dependiendo cómo estos indicadores se encuentren y cómo ponderen entre ellos, entonces se dará el color correspondiente, recordando que además el color en el que se encuentren de estos 4, rojo, naranja, amarillo o verde, a su vez representa las acciones, actividades o digamos liberación que en un momento puede haber hacia una entidad federativa. El color rojo, que representa el riesgo extremo, básicamente son las restricciones o el distanciamiento social que se tuvo durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y si ustedes recuerdan, esta semana abrieron 31 entidades federativas en color rojo. Por lo tanto, prácticamente las acciones y las actividades de la Jornada Nacional de Sana Distancia se están continuando y se están extrapolando en lo que ahora se llama la nueva normalidad. En la medida que las entidades federativas empiecen a disminuir sus indicadores, que todos estos van relacionados mucho a la transmisión de la enfermedad y a los riesgos de poder contagiar o de saturación de hospitales, podrán ir bajando las escalas de los colores, un naranja, un amarillo y en un futuro un verde, lo cual empezará a liberar más actividades en la población. Entonces hacemos un llamado también desde aquí a la población para mantenerse atento, 1, del color en el cual está abriendo su estado, y 2, de las actividades, acciones que están permitidas en función del color que para cada semana se va a estar actualizando para cada una de las entidades federativas. Bien, veamos ahora el panorama internacional. Pasamos a la siguiente diapositiva. 24% de los casos son confirmados, o sea, que se han confirmado, tienen signos y síntomas de inicio en los últimos 14 días a nivel mundial. Entonces estamos hablando de la pandemia activa, y es un porcentaje que prácticamente se ha mantenido ya durante las últimas 2 semanas aproximadamente. Igual vemos como la proporción de casos en la región de las Américas, donde estamos obviamente nosotros, se ha mantenido también en una proporción que ha estado rondando el 55-54% en las últimas semanas. Lo que sí ha sido evidente día con día que hemos estado avanzando es cómo la pandemia en la región europea continúa disminuyendo y más bien acercándose a transmisiones muy basales que están ocurriendo en otras regiones. Es definitivamente la región de las Américas, liderada inclusive por países como Estados Unidos y Brasil, en lo que se refiere a la cantidad o a la carga de casos, las que mantienen todavía esta proporción importante de pandemia activa. Pasamos ahora a los números nacionales. En la siguiente diapositiva, el día de hoy actualizamos 282.089 personas las que han ingresado a protocolo de estudio, es decir, que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19. Para ser clasificado como un caso sospechoso, una persona debe de desarrollar y presentar al menos 2 de 3 síntomas, que son los más comúnmente encontrados en pacientes que enferman de COVID, como son la fiebre, como son la cefalea y como son la tos. Pero basta con que tenga 2 de estos y síntomas accesorios de lo que puede encontrarse en un catarro, en una gripa fuerte. Las personas son clasificadas como casos sospechosos e ingresan a protocolo de estudio. Dentro de este protocolo de estudio, para efectos de estas personas que ingresaron, se toma una muestra para poder realizar una prueba de laboratorio, que de hecho es una muestra, un hisopado faríngeo o nasofaríngeo, que pretende precisamente detectar la presencia del virus en las vías respiratorias. 151.267 personas salieron negativas
a la prueba, es decir, no se encontró la presencia de SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, pero hasta el momento 93.435 fueron positivas, es decir, estaba presente el virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias y además, como presentaban signos y síntomas característicos de la enfermedad, entonces se clasifican como casos confirmados de COVID-19. Sin embargo, de esta cantidad de casos acumulados desde que inició la epidemia en México, solo 16.303, que siempre ha estado alrededor de una quinta parte de todos los casos acumulados, son los que se consideran como casos confirmados activos, es decir, son aquellas personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto son los que todavía pueden en su momento continuar transmitiendo la enfermedad y por lo tanto mantener la epidemia activa en México. Cuando veamos las tasas de incidencia acumulada, vamos a ver estos casos cómo se distribuyen por entidad federativa. Así también, y muy lamentablemente, 10.167 personas hasta el momento han perdido la vida a causa de las complicaciones de COVID-19 en el territorio mexicano. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos la carga acumulada de enfermedad, es decir, la cantidad de casos que hasta el momento se han confirmado. Ahí están los 93.435. La semana pasada cerrábamos solo con 5 estados que tenían el mayor rango, es decir, 3.000 o más casos confirmados. Ya esta semana abrimos con 2 más, 7 estados en total que tienen este mayor rango y vemos lógicamente los colores siempre más oscuros en esta diapositiva, que es la que está día con día acumulando los casos. En la siguiente diapositiva podemos notar rápidamente quiénes son estos 2 estados que se sumaron. Sinaloa y Puebla son los que se suman a este rango de más de 3.000 casos que los vienen acumulando desde que inició la epidemia, y se suman ya a Veracruz, Tabasco, Baja California, México y Ciudad de México, que sabemos son las entidades que han tenido en estas últimas semanas la mayor transmisión, precisamente porque son las que tienen un inicio más atrás en el tiempo y por lo tanto una acumulación de casos mucho más grande. Otros estados todavía están en la parte más baja de la carga acumulada, lo que quiere decir que apenas van a iniciar con una transmisión y dependiendo de cómo en su momento se apliquen las intervenciones comunitarias en cada uno de ellos, podrán tener más o menos casos. En la siguiente diapositiva veremos ahora la carga de los últimos 14 días, es decir, la epidemia activa en México, cómo se distribuye. Aquí sí no vemos ya colores muy fuertes, vemos solamente a la Ciudad de México superando esta escala de los 3.000 casos y lógicamente los colores más vivos nos hablan de cuáles son esas entidades federativas en donde los últimos 14 días se han estado presentando esta carga de casos. En la siguiente diapositiva podemos ver rápidamente esta misma distribución con los números totales para cada uno. Ya comentábamos la Ciudad de México habiendo superado en su momento esa cantidad y vamos a ver cómo en los siguientes días cómo se empiezan a mover las entidades federativas en función del rango de cantidad de casos confirmados. La siguiente diapositiva es la de tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes. Son 12.7 personas o casos por 100.000 habitantes a nivel nacional, pero esto, como pueden ustedes ver, también tiene una distribución diferente dependiendo de la base poblacional, es decir, de las personas que residen en una entidad federativa, son diferentes a la de otra. Hay mayor concentración poblacional en algunas entidades como del norte sobre todo, y hay mayor concentración poblacional en entidades como son del centro y algunas del sur, pero entonces ya con base en esta concentración obtenemos la tasa de incidencia y por lo tanto ahora sí podemos comparar un poco más cuál es la afectación, la cantidad de transmisión y sobre todo cuando estamos viendo los últimos 14 días, pues bueno, cuáles son las entidades que están concentrando la mayor actividad de la epidemia en México, y son precisamente los estados que tienen los colores más oscuros. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver también esta distribución, recordando que las barras de color verde es esta tasa de incidencia que vimos en el mapa anterior y que representa la tasa de incidencia de los últimos 14 días a la fecha de hoy, es decir, a partir de hoy, por eso hice el 19 de mayo al 1 de junio, son 14 días hacia atrás. Pero lo que tenemos haciendo también ya desde la semana pasada es agregando una barra, aquí se ve un poco de color café,
Esta barra representa la misma tasa de incidencia, pero de un periodo de una semana atrás, es decir, una tasa de incidencia de los casos, cómo estaban los casos activos para cada una de las entidades federativas, pero una semana atrás. Entonces, esto nos permite comparar, por ejemplo, en entidades federativas, como serían las dos primeras, Ciudad de México, Tabasco, en donde la barra verde es superior a la barra de color café, quiere decir que esa tasa de incidencia en los últimos 14 días es mayor que la que veíamos en ese mismo periodo, pero de una semana atrás. Por lo tanto, quiere decir que la actividad se ha mantenido e inclusive superó a la que tenía la semana anterior. En la medida que vamos viendo que esas barras se igualan, como por ejemplo sería Baja California, Tlaxcala, Morelos, son los que tienen básicamente las barras similares, entonces quiere decir que esa tasa de incidencia se estabilizó, o sea que los casos en los últimos 14 días comparados en cómo los tenían una semana atrás son similares, es decir, estamos viendo la misma tasa de incidencia, lo que quiere decir que no ha habido un crecimiento en la transmisión como tal. Y finalmente, aquellos que tienen la barra de color café más alta que la verde, como por ejemplo sería el caso aquí de Querétaro, el caso básicamente muy poco Tlaxcala, pero también podríamos poner a Colima, son estados que en su momento la tasa que se veía hace una semana era mayor que la que vemos ahora. Por lo tanto, al menos con esta semana de diferencia hubo una disminución en la transmisión y en la actividad reciente de la enfermedad. Que continúe con esa tendencia, lo podamos estar viendo cada día, en la cual precisamente se está actualizando la comparación semanal. Veamos la siguiente. Aquí tenemos la distribución por fecha de ocurrencia de las defunciones que hasta el momento se han dado, teniendo todavía 851 de ellas pendientes de un resultado de laboratorio, por lo que las barras que tienen estos naranjas claros en la parte superior todavía pudieran en un momento determinado crecer hasta llegar a ese punto. Una tendencia observable, ascendente, que se dio hasta la primera semana de mayo. Después de la primera semana de mayo, una estabilización que todavía no alcanza, lógicamente por el retraso de la información. Si quitamos los últimos 5 a 7 días, todavía estamos en una meseta. Vamos a ver cómo se comporta durante esta semana esta tendencia. La siguiente diapositiva es la curva epidémica, es la distribución de esta misma carga de defunciones por cada una de las entidades federativas y también con la expectativa que podemos tener de que se confirmen todavía más defunciones en cada una de ellas, que es precisamente el segmento naranja claro. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora sí, la curva epidémica, vemos cómo la mayoría de los casos sospechosos se concentran precisamente en los últimos días, recordando que esta es una distribución por fecha de inicio de síntomas, entonces se van distribuyendo días atrás en forma de cómo hayan iniciado con la sintomatología, y en la medida que vayamos obteniendo los resultados de laboratorio, podremos ver cómo se sigue comportando las barras de color guinda, que son las que ya representan los casos que han sido confirmados por laboratorio, pero hasta el momento tenemos todavía una tendencia ascendente en la presentación de todos los casos. La siguiente diapositiva es precisamente la carga acumulada de casos confirmados, y en ella pues vemos los 93.435 que hasta el momento se han confirmado, y vemos el incremento que hubo en las últimas 24 horas, 2.771 casos que se confirmaron en las últimas 24 horas. Importante siempre mencionar que se confirmaron en las últimas 24 horas no quiere decir que sucedieron en las últimas 24 horas. Quiere decir que su resultado se emitió en las últimas 24 horas y por eso los tenemos aquí, pero de seguro esos 2.771 casos a su vez se distribuyen en prácticamente los últimos 10 o 12 días, más en los últimos 5 días, que es los que estaban precisamente pendientes de obtener un resultado. Y ese incremento significó un 3.1% en relación a la carga que teníamos anteriormente. Veamos rápidamente
la ocupación y la disponibilidad hospitalaria. 92% fue la notificación que obtuvimos hasta ayer a la medianoche de los 788 hospitales que pueden realizar y lo hacen de manera sistemática a esta red IRAJ, que es precisamente la que tiene por utilidad monitorear este comportamiento. Vemos cómo las camas IRAJ ocupadas representan a este corte el 43%. La semana pasada habíamos estado siempre entre un 38, un 39, vimos como el fin de semana empezó a incrementarse un 40-41, hoy estamos ya en un 43% y esto lógicamente está representando que camas generales para pacientes graves pues están siendo ocupadas, es decir, las personas están llegando a demandar atención médica, se ha incrementado esta ocupación, al menos en estos últimos días, y esto también puede representar un incremento de esta actividad, lógicamente en todas las entidades federativas. Si nosotros pasamos precisamente a la siguiente diapositiva, en donde vemos esta distribución por entidad federativa, podemos notar cómo se ha incrementado o disminuido dependiendo de la entidad federativa. Si ustedes recuerdan, hace una semana, más o menos las entidades que sobrepasaban un 40% de ocupación eran alrededor de 4 o 5. Ahora podemos ver que las que superan ese 40% de ocupación, si nos vamos hasta el estado de Sonora, que es precisamente el que tiene ese último 40, estamos prácticamente ya por llegar a la mitad de los estados, ¿no? Lógicamente, en la medida como se vayan reconvirtiendo más camas o expandiendo hospitales o dando de alta a los pacientes que van mejorando, estas proporciones se pueden mantener o en un momento no continuar incrementando, nivelarse o inclusive disminuir. Y por eso es importante todos los días estar siempre monitoreando esta capacidad. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos las que son específicamente para camas críticas, 37%, también ha habido un incremento a nivel nacional de esto, y podemos ver también cómo las que superan el 40% de ocupación, ahí con un 44%, el estado de Guerrero, pues también son más que las que teníamos hace una semana. Entonces, mucho también del trabajo que se está haciendo de manera local y de manera muy operativa, poder mantener siempre una disponibilidad de estas camas para que las personas que las requieran puedan siempre encontrar una a disposición. Si vemos la siguiente diapositiva, son los datos que nos hablan de cómo se ha precisamente incrementado esta capacidad. Cuando inició la actividad de la red IRAJ, solamente habían 645 unidades hospitalarias que estaban designadas como COVID. En la medida que fue avanzando la epidemia en México y se fue incrementando la necesidad, las entidades federativas fueron designando más y más unidades y hoy tenemos precisamente registradas estas 788, que es prácticamente un número que hemos tenido ya en los últimos 4 días y que nos habla también de cómo se ha podido entonces incrementar no solo el número de camas, sino a través de esta imagen podemos ver también cómo se ha incrementado el número de unidades, el número de hospitales, que a lo mejor al principio no era necesario designarlas todavía como COVID y podían seguir atendiendo otro tipo de enfermedades, pero en la medida que fueron necesarias se tuvieron que convertir a unidades COVID y entonces ahora cumplen esa función y por eso vemos este incremento. Bien, hasta aquí sería la parte de la ocupación. Vamos rápidamente a actualizar los datos de los lunes, que son los datos que vemos, habíamos anteriormente estado presentándolos de manera diaria, no tenían realmente muchos cambios de manera diaria, por eso estamos viendo cuáles son los cambios semanales que están ocurriendo. Por ejemplo, en la distribución por sexo de las personas que han enfermado y también por edad. Vemos cómo se mantiene el porcentaje de hombres, 56, desde que inició prácticamente la epidemia, siempre estuvo en un 57, en un 58%, eso es un dato que se ha mantenido para efecto de todas las personas que han enfermado. Igual podemos ver en las barras de color azul y color rosa, cómo se distribuye por grupo de edad las personas que han estado enfermando de COVID y vemos cómo la mayor concentración de ellas está prácticamente entre los 30 y los 54 años, inclusive pudiéramos ver también el grupo de 59 con una carga importante dentro de esta carga acumulada, recordando que son el total de casos que hasta el momento se han confirmado. Si vemos la siguiente diapositiva,
Vamos a ver ahora esta misma distribución, pero ahora solamente de las defunciones, de las 10.167 lamentables defunciones que hasta el momento han ocurrido. Aquí sí vemos cómo hay un incremento de, en este caso, los hombres, son los que más han fallecido a consecuencia de la enfermedad. De ese 56, 57 que comentábamos, aquí sí estamos en un 67, y estos prácticamente son las 2/3 partes de las defunciones fueron hombres. Y vemos también cómo las barras de la edad, porque lo acabamos de ver en la anterior, se nos recorrieron hacia la derecha. Es decir, hay una tendencia de que las personas que tienen mayor edad, a diferencia del total que enferman, hay una tendencia a que las personas de mayor edad sean las que lamentablemente terminan falleciendo, así como también un grupo importante que tenemos entre los 45 y 69 años, que es también donde se concentran muchas de las comorbilidades de estas enfermedades crónico-degenerativas y otras de tipo inmunológico, que también contribuyen a que las personas se complican y fallezcan. Precisamente en la siguiente diapositiva podemos ver cómo se han presentado estas comorbilidades. Siguen estando a la cabeza la hipertensión, la diabetes y la obesidad como las principales que han contribuido a las complicaciones. Sin embargo, y ayer fue un día importante porque se habló ampliamente sobre el tema, tenemos también aquí la presencia de tabaquismo como una de las cuartas comorbilidades o factores de riesgo que se están asociando a la complicación y muerte de las personas, sin olvidar que también están presentes las enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, el EPOC, la enfermedad cardiovascular, a lo mejor en una menor proporción, pero también presentes la inmunosupresión, el asma y las enfermedades, específicamente en este caso VIH o SIDA, que son enfermedades que producen una inmunosupresión importante. Con una o más de estas comorbilidades se encontró al 74% de las defunciones, es decir, con al menos una, viendo que también algunas tenían 2 o más de las comorbilidades. Sin embargo, y este es un dato que también lo han estado preguntando en ocasiones anteriores, ha habido un registro de que el 26% de las personas que han fallecido no presentaban alguna de estas comorbilidades que tenemos aquí. Recordemos que en este 26% todavía faltaría incluir los grupos de edad, recordando que la edad mayor de 60 años también se considera como un factor de riesgo, y entonces podríamos hacer ya un ajuste para ver cuántas personas realmente pudieran haber fallecido sin tener ningún factor de riesgo o sin tener ninguna comorbilidad, más allá de que lo hayan o no expresado al momento de que se les hizo la entrevista correspondiente cuando se registraron como casos sospechosos, ya que muchas de ellas se enteraron que podían o tenían diabetes o tenían hipertensión o tenían alguna inmunosupresión precisamente a consecuencia de que demandaron atención médica por COVID-19. Veamos la siguiente diapositiva, que es la última de este bloque, que tiene que ver precisamente con el índice de positividad por semana epidemiológica. Si recuerdan, lo presentamos también los días viernes, que se actualizan los componentes de laboratorio. Habíamos estado alrededor de un 40% en las últimas 3 semanas, pero aquí la diferencia es que podemos ver cómo se diferencian en función del estadio clínico que presentaban cuando llegaron a demandar la atención médica. Y no le hagamos mucho caso a la semana 22, donde se ve esas caídas, porque la semana 22 apenas está terminando de construirse, fue la que acabamos de pasar, estamos iniciando desde ayer la semana 23, pero como ustedes ven, son precisamente la semana pasada o los últimos 10 días donde se concentran la mayoría de resultados que aún están pendientes de ser emitidos, o sea, pruebas que todavía están como sospechosas, todavía están pendientes, y esas son precisamente las que están en la semana 22, pero si vemos casi la semana 19, 20, 21, vemos cómo para cada una de los canales de positividad prácticamente se ha mantenido esa estabilidad, y si vemos el total, el corte total acumulado hasta el momento, pues estamos cerca de ese 40% que estábamos evidenciando, que es el 38%, y vemos que el comportamiento ha estado prácticamente similar, aunque hemos visto una reducción, al menos en la semana 21 y 20, de que el porcentaje de positividad de los pacientes que se hospitalizan y que están intubados es menor que el de hospitalizados graves. Vamos a ver si esto continúa igual o cuando se emitan todos los resultados estas proporciones tiendan a variar.
Entonces sería la actualización de los componentes epidemiológicos de esta noche.